Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ahora vamos a empezar con la actividad número 4 de la semana 10. Entonces, actividad número 4 se llama Nuestros amigos protocolos en el retorno progresivo a clases. Vamos a empezar con una pregunta. Dice, ¿sabías que el cuento es un texto escrito en el que se narra una historia real o imaginaria a través de unos personajes principales y secundarios a los que le suceden hechos en un lugar y un espacio determinados? Un cuento tiene la siguiente estructura. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el cuento tiene diferentes elementos. Tiene personajes. Estos personajes pueden ser principales y secundarios. Y también estos personajes tienen acciones que se desenvuelven en un lugar y espacio determinado, ¿no? Puede ser, no sé, en el bosque, en el colegio, donde sea, ¿ok? Entonces, las acciones de los personajes pasan en un lugar determinado. Entonces, un cuento tiene la siguiente estructura. Tiene tres partes importantes: la introducción, el nudo y el desenlace. La introducción es el inicio de la historia, donde se presentan los personajes y la situación en la que se desarrollará la historia. Entonces, introducción, como el nombre lo dice, introduce la historia, introduce el tema principal, los personajes, y más o menos como que te da una idea de qué se va a tratar la historia, ¿no? El nudo es la parte central del relato, es en donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Todo forma y suceden los hechos, ¿ok? Entonces, si es que hay un conflicto, la mayoría de historias tienen conflictos, se pasa en el nudo, ¿no? Se desenvuelve en el nudo. Entonces, prácticamente se llama el clímax, ¿no? Es como el problema principal de la historia, es en la sección central de la historia, ¿no? Es donde las cosas más importantes pasan, y también dice que aquí es donde la mayoría de cosas pasan y todo toma forma, ¿no? Finalmente, la última parte es el desenlace. Supone el cierre del relato, ¿no? La última parte, como que la conclusión. Es la parte donde se suele dar la solución a la historia y finaliza la narración. Puede tener un final abierto o cerrado. Recuerden, ¿se acuerdan cómo aquí decía que hay un conflicto o un problema? Bueno, en el desenlace se da la solución a ese problema. Entonces, se presenta el problema, hay una cantidad de cosas ahí en el nudo, y luego en el desenlace es cuando ya las cosas se calman un poco, se van cerrando la historia, se resuelve el problema, la mayoría de veces se resuelve el problema y se finaliza la narración, ¿no? Y puede tener un final abierto o cerrado. Esto es en base a cada autor. Puede tener abierto, cerrado, y sí, así prácticamente es el desenlace. Ahora vamos a ver acá. Dice, lea a continuación el cuento La ciudad sin colores. Un día, cuando Violeta se despertó, vio que toda su habitación se había quedado sin colores. Y cuando se asomó por la ventana, toda la ciudad estaba en blanco y negro. Según le contó su vecina, este cambio se debía a que la gente estaba más triste que nunca. ¿Una sonrisa conseguiría devolverle el color a la ciudad? Entonces, un relato súper pequeño, pero prácticamente Violeta es el personaje principal. Ella se despierta y se da cuenta que no hay color, ni en su habitación ni en la ciudad. Todo está en blanco y negro. Y la vecina le explica que esto está pasando porque la gente está súper triste, ¿no? Entonces, la pregunta que se hace al final dice, ¿una sonrisa conseguiría devolverle el color a la ciudad? Recuerden, el color se fue por la tristeza. Entonces ella se pone a pensar, ¿será que si estoy feliz, será que si pongo una sonrisa, regresa el color? Entonces, identifica a los protagonistas, lugar de qué trata el cuento, ¿no? Entonces vamos a identificar tres elementos. Primero, protagonistas, ¿no? Que es el protagonista, es el personaje principal. Lugar, ¿no? Que es el lugar donde se desenvuelven los hechos. ¿Y de qué trata el cuento? Esta es como que la trama, ¿no? Escribe todas tus ideas en tu cuaderno. Recuerda que las tareas debes guardarlas en tu portafolio. Entonces, protagonistas. Aquí el principal claramente es Violeta, ¿no? Violeta es la personaje principal. Ahora, la vecina, como es un párrafo tan pequeño, yo no sabría decirle si es que la vecina es personaje principal o personaje secundario. Yo creo que es personaje secundario. Pero, bueno, yo lo pondría como protagonista solo a Violeta y la vecina como personaje secundario. Esa es mi opinión. Entonces como protagonista, solo Violeta. El lugar. El lugar, bueno, no dicen qué ciudad, pero pueden decir o sea, empieza en su cuarto, ¿no? En su cuarto. Y luego el lugar como que se expande visualmente a toda la ciudad, porque ella ve a la ciudad y no hay color.
¿no? Entonces, de lugares en su cuarto y en la ciudad. Y finalmente, ¿de qué trata el cuento? Aquí, como les dije, un pequeño resumen, pueden ser una oración, dos oraciones súper cortito, prácticamente resumiendo la trama del cuento, ¿no? Ella se despierta, se da cuenta que no hay color, la vecina le explica que es porque la gente está triste y se pone a pensar, ¿será que si sonrío regresa el color? Punto. De eso se trata el cuento. Y dice, escribe todas tus ideas en tu cuaderno, ¿no? Y como siempre, guarden en la caja portafolio para evitar que se dañe o que se pierda. Luego, escribe a continuación 5 ideas de cómo debería ser un retorno seguro y qué hacer para cuidarnos en la escuela. Dialoga sobre estas ideas en casa y pide que te ayuden a clarificarlas, ¿no? Entonces vamos a escribir 5 ideas principales, ¿no? De cómo ustedes creen que deberían ser las cosas cuando regresemos. Claro, tiene que ser un ambiente seguro para evitar el contagio del virus. Entonces, ustedes pónganse a pensar, puede ser distanciamiento social es una, lavarse las manos otra, usar mascarilla, súper importante otra, ¿no? Entonces, prácticamente eso, van a poner 5 ideas en su cuaderno, ¿no? 5 ideas de qué deberíamos hacer para que cuando regresemos de la escuela no nos contagiemos, ¿no? Entonces yo les estoy dando tres como ejemplo. Distanciamiento social. Les voy a escribir si quieren. Distanciamiento social. Distanciamiento social. Bueno, aquí en paréntesis 2 metros mínimo, ¿no? 2 metros mínimo. Otra, lavarse las manos frecuentemente. Otra puede ser usar mascarilla, evitar contacto físico, súper importante, ¿no? Entonces, estas son 4 ideas que yo le estoy dando como ejemplos que está pidiendo para que cuando regresemos a la escuela, ¿no? Entonces dice, dialoga sobre estas ideas en casa y pide que te ayuden a clarificarlas, ¿ya? Aquí hay 4, ustedes tienen que añadir una más o pueden cambiar las que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Imagina e incluye en tu obra de teatro ideas sobre nuestros amigos, los protocolos nos salvan la vida. Además, incluye ideas y planteamientos para el retorno progresivo a clases. Entonces, ¿se acuerdan que la obra de teatro es el proyecto principal de la semana? Ahora vamos a imaginar incluir en la obra ideas sobre este tema principal de esta actividad, que es nuestros amigos, los protocolos nos salvan la vida. ¿Se recuerdan lo que eran los protocolos? Los protocolos eran como reglas y procedimientos que se tienen que llevar a cabo para que todo esté organizado, para que todo esté seguro, por ejemplo, en un evento importante. También cuando regresemos al colegio debe haber un protocolo, ¿no? El protocolo puede ser que haya distanciamiento social, que usen mascarilla, que no haga contacto físico, etcétera, ¿no? Entonces, van a imaginarse ideas y van a incluir en la obra de teatro sobre esto de los protocolos de seguridad, ¿no? ¿Y cómo lo van a hacer? Tienen que conectar la idea de los protocolos a el retorno a clases. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Aquí pensamos en 5 ideas de cómo regresar a clases y lo vamos a convertir en protocolos, ¿ok? Entonces, digamos que estos son nuestras ideas, van a ser nuestras reglas, ¿ok? Y si son reglas es un protocolo y prácticamente eso tienen que hacer, ¿no? Entonces, imaginan este elementos de un protocolo para regresar a clases, o sea, distanciamiento social, lo que les dije, lavarse las manos, mascarilla, etcétera. Y eso lo van a incluir en su obra de teatro, ¿de acuerdo? Dice, decide lo que tienes que incluir en tu guión y continúa con el desarrollo de tu obra de teatro. Ayúdate de las siguientes preguntas. ¿Cuándo y dónde se lleva a cabo esta historia? Primera pregunta, ¿no? Esto es para el guión, para que tengan una idea de cómo hacerlo. ¿Quién es el personaje principal, el protagonista? ¿Quiénes son los personajes secundarios? Incluyendo el antagonista. El antagonista es como que el enemigo del protagonista, ¿no? ¿Cuál es el conflicto central que estos personajes enfrentarán? Estos se acuerdan que va en el nudo de la historia. Y finalmente, ¿cuál es el subgénero de esta obra dramática? Entonces, dentro del drama hay bastantes subgéneros, ¿no? O sea, perdón, de las obras de teatro hay bastantes subgéneros, que es la comedia, drama romántico, tragedia, la que ustedes quieran, ¿no? Entonces aquí deciden la que ustedes quieran.
Entonces, esto claro tiene que ser en base a la obra de teatro que ustedes vayan a hacer, en base al guión que ustedes vayan a hacer, ¿ok? Entonces, ¿para qué les sirven estas preguntas? Para que ya empiecen a escribir su guión. Empiecen a escribir su guión basándose en esto. Entonces, digamos que cuándo y dónde se lleva a cabo esta historia. Digamos que dicen se va a llevar a cabo en Manabí, ¿ya? Es un ejemplo. Y cuándo digamos que se lleva a cabo en el 2020, ¿ya? Entonces aquí ya sabemos fecha y lugar. Entonces van a empezar el guión. Entonces el guión toma lugar en Manabí en el 2020. Y ahora, ¿quién es el personaje principal? Y empiezan a escribir el guión, ¿de acuerdo? Entonces así se basan para escribir su historia. Ahora, cada evento en nuestra vida puede ser descrito, porque realizamos muchas actividades durante el día. Muchas de estas colaboran para que nuestro cuerpo se mantenga estable y goce de salud. ¿Ok? Entonces, todas las actividades que realizamos durante el día colaboran para que haya como que un equilibrio. ¿Ok? Entonces, claro, tenemos que estar bien emocionalmente, pero también tenemos que estar bien físicamente. ¿De acuerdo? Entonces, para que haya este equilibrio, debemos realizar bastantes actividades. Debemos comer, debemos dormir, debemos hacer los deberes, debemos hacer ejercicio, súper importante, etcétera, ¿no? Recuerda algunas acciones que podemos tomar en cuenta para mantener nuestro cuerpo en equilibrio. Entonces, aquí hay una serie de acciones que podemos hacer para mantener nuestro cuerpo en equilibrio. Primero, realizar ejercicio físico adecuado a las condiciones personales. Puede ser caminar, montar en bicicleta, nadar, bailar, etc. Mantener una correcta higiene corporal, súper importante. Lavar las manos antes de las comidas y después de manipular cualquier objeto que pudiera estar contaminado. Claro, no se olviden de siempre tener las manos limpias, porque si es que cogen algo sucio y se meten a la boca, se contagian, ¿ok? Se pueden contagiar, ¿no? Mantener la vivienda en condiciones higiénicas, sobre todo cocina y baños, donde el riesgo de contagio es mayor, súper importante. Tener unas buenas relaciones sociales, capacidad de adaptación a las circunstancias personales y desarrollar actividades intelectuales para prevenir las enfermedades mentales. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que haber, el proceso de educación no es solo lo académico, es un proceso holístico que toma en cuenta también el ámbito sentimental, el ámbito mental, ¿no? De cómo uno se siente socialmente, cómo uno se siente emocionalmente, ¿no? Entonces, estar rodeado de personas, conversar con sus papás, con sus amigos, etcétera, es muy importante para que se sientan bien y estén en equilibrio, ¿de acuerdo? Analiza las siguientes acciones y responde las preguntas. Primero, ¿qué acciones podemos aplicar en la escuela al igual que en casa para evitar contagiarnos? Fácil. Realizar ejercicio de ley en casa. Ahora, en la escuela no estoy seguro que podamos hacer ejercicio porque hay tantos niños, entonces esa no creo que aplicaría en la escuela. Mantener una correcta higiene corporal, esa en las dos, siempre lavarnos las manos, usar mascarilla, etc. Lavar las manos antes de las comidas y después de manipular cualquier objeto que pudiera ser contaminado en las dos, en casa y escuela. Mantener la vivienda en condiciones higiénicas, bueno, esa sería solo en casa porque está hablando de la vivienda, no de la cocina, baños. Tener unas buenas relaciones sociales. Esa fácil, esa es en casa y en la escuela. Tenemos que conversar con nuestros amigos, con nuestros papás, nuestros tíos, abuelos, etcétera, ¿ya? ¿Por qué es importante mantener actividad física para nuestro cuerpo en este tiempo de aislamiento? ¿Por qué es importante? Imagínense. Antes nosotros caminábamos, corríamos, hacíamos ejercicio diariamente, ¿no? Tenemos que caminar de una clase a otra, del parque a otro lugar, etcétera. Ahora no, porque ahora tenemos que estar encerrados en la casa por meses. Entonces, obviamente es muy importante mantener la actividad física para que el tema del aislamiento, para que el tema de la cuarentena no sea mucho una barrera para nuestra salud física, ¿no? Entonces, debemos hacer ejercicios, debemos hacer bueno, una variedad de ejercicios físicos en nuestra casa para mantenernos saludables, ¿no? Finalmente dice, crea tu propio acondicionamiento corporal junto a tu familiar, que incluye una combinación única de saltos, carreras de velocidad, estocada, sentadilla y gatear. Coloca una línea de salida y una de meta, y trasládate de una a la otra haciendo diferentes actividades en el menor tiempo posible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, con alguien de su familia, quien sea, van a hacer como una combinación de ejercicios, pero lo van a hacer como una carrera.
¿ya? Entonces van a empezar en un lugar, o sea, va a ser como que una línea de inicio, una línea de fin, ¿no? Entonces, y a lo largo de este recorrido, tienen que correr, tienen que saltar, carrera de velocidad, pueden hacer sentadillas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a combinar varios ejercicios en este como recorrido, ¿no? De la línea de salida a la de meta, ¿de acuerdo? Entonces eso van a hacer con alguien de su familia y van a tratar de hacerlo en el menor tiempo posible. Esto les va a ayudar a, claro, mantener su salud física, ¿de acuerdo? Generalmente salimos a comprar en la tienda cuando se nos han terminado las provisiones. En este tiempo es importante recordar que debemos salir solo si es necesario, y para ello podemos realizar anticipadamente una lista de compras y precios para gastar lo necesario. Conozcamos cómo lo podemos hacer con la ayuda de las operaciones matemáticas. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que está diciendo es que, claro, antes nosotros salíamos, o sea, sí, yo qué sé, todas las semanas, cuando nos faltaba algo salíamos. Ahora es diferente, porque claro, hay que siempre evitar estar con muchas personas, evitar el contacto físico, entonces hay que salir solo cuando es necesario, solo cuando ya no hayan provisiones y hay que salir, ahí hay que salir, ¿de acuerdo? Y dice que pueden hacer una lista de compras y precios para tener todo planificado, gastar lo menos posible de tiempo estando buscando, o sea, si es que en vez de estar buscando las cosas por todo el supermercado, ya tienen una lista sabiendo lo que necesitan para solo coger e irse, ¿no? Entonces, vamos a aprender cómo calcular los precios con operaciones matemáticas. Dice, ¿sabías que a la suma también se la conoce como adición y tiene dos elementos o partes que son los sumandos, que corresponde a los números a sumar, y la suma que es el resultado o el total? Entonces, dice que la suma, ¿no? Cuando nosotros sumamos dos números o más, puede ser dos números, tres números, cuatro números, lo que sea, esta operación matemática tiene varios elementos. Tiene los sumandos y la suma. Los sumandos son los números que se están sumando. Si yo sumo 2 más 2, esos dos números, o digamos, yo sumo 3 más 2. 3 y 2 son los sumandos. Ahora, el resultado que es 5 es la suma. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Dice 120 más 345. Estos dos números son los sumandos y el resultado es la suma, ¿de acuerdo? Entonces, dice, a la resta se la conoce como sustracción, entonces esta es adición, esta es sustracción. Y tiene tres elementos o partes que son minuendo, sustraendo y diferencia. Entonces, el número de arriba es el minuendo, ¿no? El sustraendo es lo que se resta, 152. Y el resultado de la resta se llama la diferencia. Entonces, el número inicial es el minuendo, el que se resta es el sustraendo y el resultado es la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir. La madre de Rosita se ha comprado una mascarilla por un valor de $1.25. Al mismo tiempo se ha comprado un paquete de jabones en $2. Y entonces tenemos una mascarilla, 1.25, ¿no? Al mismo tiempo se ha comprado un paquete de jabones en $2. Quitemos el segundo valor. Y luego compra un gel de alcohol en $3, ¿no? Después de pagar, aún le queda $7.65. Entonces, pagó 2 más 1.25. A ver, 2 más 3 es 5. Más 1.25 es $6.25. Entonces, estos tres valores en total es $6.25. Pero después de pagar los $6.25 todavía le queda esto. Entonces, ¿qué está pasando? Dice, ¿cuánto dinero tenía la madre de Rosita antes de hacer las compras? Entonces, ¿cómo calculamos esto? ¿Se acuerdan que aquí tiene $6.25, que es lo que gastamos, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que se gasta es los $6.25, ¿verdad? Ahora, lo que sobra es $7.65, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a realizar esto? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a prácticamente sumar estos dos valores, ¿ok? Entonces, vamos a sumar lo que se gasta, ¿ok?
más lo que se sobra. Entonces, 6.25 más 7.65 es 13.90. Y esto es, claro, el valor total, ¿no? Que es lo que tenía al principio. Entonces, $13.90 es lo que tenía la madre de Rosita antes de hacer las compras, ¿de acuerdo? Entonces, lo que gasta más lo que sobra te da el total de lo que tenías. Ah, y recuerden, estos son ¿se acuerdan los elementos que aprendimos? Son los sumandos y el resultado es la suma, ¿ok? Entonces, ¿qué debemos saber? Entonces, aquí dice, responde las preguntas, ¿qué debemos saber? Debemos saber lo que gasta, el total de lo que gasta, y debemos saber lo que le sobra, eso debemos saber. Y también, claro, debemos saber sumar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para obtener el resultado? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ya les mostré, tienen que sumar el 625 más el 765 para que les dé el total, ¿no? ¿Piensas que todas las actividades que hemos realizado nos ayudan a cuidarnos del contagio del COVID-19? Bueno, esa es su opinión, ¿no? Su reflexión. ¿Ustedes piensan que todo esto que hemos hecho les ayuda como que a prevenir el contagio? En mi opinión, sí. ¿Por qué? Porque hemos aprendido varios métodos, varias ideas de cómo evitar el contagio, especialmente en el ámbito de la escuela, ¿no? Estamos planeando para cuando regresemos a la escuela cómo nos podemos proteger, ¿no? Y finalmente dice, indica qué actitudes positivas podemos sumar para mejorar nuestra labor diaria. Entonces, actividades positivas puede ser ayudar a sus papás, yo que sé, a lavar los platos, a limpiar la casa, arreglen su cuarto, ¿me entienden? Lavar la ropa. Entonces, estas son actividades positivas que pueden hacer para mejorar su labor diaria, ¿no? Para mejorar su productividad en el día. Finalmente tenemos esta parte que dice, existen algunas alternativas para expresar situaciones, acontecimientos y actividades diarias que realizamos día a día para mantenernos activos, en compañía de la familia. En esta actividad te presentamos algunas de ellas. Responde en tu cuaderno la siguiente pregunta. ¿Cómo sería mi vida si no cumpliera con los protocolos de seguridad en esta época de pandemia? Entonces, si es que ustedes digamos que no cumplen con nada de lo que les dice, no usan mascarilla, no se lavan las manos, no hacen el distanciamiento social, se van a lugares con bastantes personas, ¿cómo sería su vida? ¿No? Entonces, esto es un poco de reflexión. ¿Cómo ustedes creen que estarían seguramente contagiados? Seguramente se hubieran contagiado del virus, enfermos. Entonces, ¿cómo sería su vida si no cumpliera con los protocolos de seguridad? ¿No? Entonces, seguramente se hubieran contagiado con el virus, hubieran estado enfermos, tal vez hubieran contagiado a su familia, a sus amigos, etcétera, ¿no? ¿Sabías que el teatro de sombras se basa en la proyección de figuras delante de un fondo iluminado? Es un recurso mágico para contar historias, inventarlas o adaptarlas. Ponerlo en práctica conlleva un ejercicio de lectura, selección, reelaboración de textos, de dicción de secuencias y orden, además de un detallado trabajo con las manos, ¿no? Entonces, este es se llama teatro de sombras, ¿no? No sé si ustedes han visto cuando tienen una linterna y ponen la mano al frente, sale la sombra con la forma de su mano. Más o menos así funciona. No se tiene como que algo que ilumine, se ponen las figuras al frente, se mueven las figuras, los personajes, etcétera. Y al frente de las figuras la linterna o lo que sea que haga luz, hay como una tela, ¿no? Y ahí se proyecta las sombras. Una vez que tengamos nuestros personajes en objetos 3D, vamos a empezar con la construcción de nuestro escenario, ¿no? Entonces, aquí tenemos como ejemplos, ¿no? Aquí están los personajes, la forma del teatro, aquí tenemos más personajes como un árbol, etcétera. Entonces, ustedes tienen que crear sus personajes los que ustedes quieran, ¿ok? Pueden ser personas, pueden ser animales, lo que ustedes quieran, pero claro, tienen que estar relacionado a la idea principal de su historia que ya debieron haber trabajado desde el principio, ¿no? Entonces, para el mini teatro necesitamos una caja de zapatos u otra caja de cartón
Que dispongas en casa, no importa el tamaño, papel blanco, bond o una hoja en blanco que tengas, cinta adhesiva, goma, silicón, tijeras. Entonces estos son los materiales que vamos a necesitar para hacer el teatro. Ahora, para la presentación de sombras, necesitamos linternas, lámpara o puedes ubicarte cerca de un foco, una superficie alta y plana en la cual apoyar los teatros, ¿no? Entonces, como vamos a hacer un teatro de sombras, es necesario tener la luz. Aquí pueden usar la linterna. Si quieren, pueden usar el flash, la linterna del celular, lo que ustedes quieran, ¿ok? Pero tiene que haber una fuente de luz para que funcionen las sombras. Prepara de manera anticipada un mini teatro. Puedes utilizar un collage, puedes utilizar el collage de ciencias sociales, las tarjetas de emociones pueden ser parte de tu obra en acción, para poder jugar con nuestro teatro de sombras. Entonces, el collage de ciencias sociales, si es que han hecho, este, pueden funcionar para como que decorar, usar tal vez como fondo, decoración, para añadirle detalles al teatro, ¿no? También proyecta en sombras el paisaje que tú quisieras tener retorno a clases escuela. Entonces, aquí ustedes pueden ver el árbol, ¿no? Entonces, digamos que ustedes no quieren un árbol, digamos que ustedes quieren una montaña. Entonces, cortan un pedazo de, yo qué sé, de cartulina en forma de montaña y lo ponen al frente de su linterna o lámpara y va a crear la sombra de una montaña. Entonces, así es como ustedes van a crear el paisaje que ustedes quisieran. Desde el otro extremo abierto vas a fijar o a sostener una linterna dentro de la caja y a iluminar el papel, ¿no? Entonces van a poner la fuente de la luz dentro de la caja y van a iluminar el papel. Pueden contar la historia en voz alta o hacer que sus personajes hablen. O sea, pueden haber diálogo o puede haber un narrador. También puedes hacer efectos de sonido, pide ayuda a un familiar si es necesario. Todos los personajes elaborados serán parte del teatro. Aquí hay unas imágenes, ¿no? Aquí podemos ver como que la forma del teatro y los personajes, ¿ya? Tienen que hacerlo así. Recuerden que tiene que ser una caja. Dentro de la caja la linterna o la lámpara. Al frente de la lámpara tienen que poner los personajes, el paisaje, etcétera. Y como que lo más al frente tienen que poner un pedazo de papel bond para que ahí se refleje la sombra, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con esto acabamos la actividad número 4, ¿ok? Muchas gracias por ver nuestro video. Por favor, ustedes ya saben, como siempre, cualquier pregunta, cualquier comentario, por favor escriban en la sección de comentarios debajo del video y trataremos de responderles lo más rápido posible. O pueden acceder a nuestra página web, que el link está en la descripción y también hay una sección para contactarnos. De nuevo, muchas gracias por nuestro video. Por favor, no se olviden de darle like al video y suscribirse al canal para apoyar al canal. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao.